Perfecto. Muy bien, pues primero que nada, pues muchas gracias a Dina y al jefe LAC por la invitación a participar en este seminario. De lo que puedo escuchar, pues la verdad, felicidades, suena muy interesante y creo que las tareas son bastante actuales y necesarias, ¿no? Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Yo hoy les voy a platicar un poquito cómo nosotros vemos una interacción entre las medidas de mitigación y adaptación y qué retos principales vemos en el contexto latinoamericano, ¿no? Creo que va a sentar muy bien con las otras dos presentaciones de las que hablaba Paula, así que creo que podemos tener un muy buen diálogo en este proceso. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo soy Carlos Tornel, participo en una organización aquí en México que se llama Iniciativa Climática de México, y pues este es el tema del que les voy a hablar, ¿no? Entonces, ya entrando en detalle, pues, ¿cómo vemos este tema de la mitigación y la adaptación? Lo que primero tiene que quedar muy claro que podemos rescatar de las otras dos presentaciones de las que habló Paula hace unos minutos, es que efectivamente el cambio climático es un problema complejo, ¿no? Es un problema difuso y tiene varias fuentes que tienen impactos distintos y pues hay una serie de actores involucrados en este proceso pues que reaccionan de forma distinta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué tenemos que priorizar, a qué le vamos a dar un impacto o qué le vamos a dar más importancia sobre una cosa sobre otra, el tema de la adaptación y mitigación siempre surge como pues una especie de problema, ¿no? Porque tenemos que priorizar entonces lo que le vamos a dar, si lo que le vamos a dar prioridad va a ser a la adaptación, es decir, cómo nos vamos a adaptar como sociedad a los efectos del cambio climático, o cómo es que vamos a reaccionar a esos efectos, es decir, cómo vamos a reducir esos impactos. Entonces, lo que tiene que quedar claro, un poquito lo que se presenta en esta gráfica, es que hay una interacción entre la mitigación, la adaptación y los impactos, ¿no? Y esa interacción tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo, ¿sí? Y cómo le damos importancia al valor que se produce, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la mitigación, estamos diciendo, bueno, podemos reducir el impacto, ¿sí? Y eso puede tener un costo, puede ser más efectivo a corto plazo, perdón. Entonces es costo-beneficio, podemos mitigar, podemos hacer acciones rentables, ¿no? Como por ejemplo podemos sustituir energías de un tipo de tecnología por otra, que sea más rentable, más accesible y que tenga menos efectos de cambio climático, ¿no? Y la otra es, podemos hacer acciones que igual en el corto plazo no sean costo efectivas, como puede ser una acción de adaptación, pero que en el largo plazo va a tener un impacto de mucho mayor beneficio para la sociedad. Entonces, esta dinámica de tiempo y de costo de oportunidad se vuelve algo que tenemos que decidir constantemente en el momento de toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, pues hay una gran desproporción, ¿sí? En el origen, el fondo y el objetivo de las acciones de adaptación y las acciones de mitigación. ¿Por qué? Porque las acciones de adaptación, por ejemplo, son acciones que, como ustedes habrán dado cuenta ya en las otras presentaciones, pues son acciones que le llaman bottom-up, es decir, son acciones que afectan a nivel local. Eso quiere decir que cuando tomamos o hacemos una acción de adaptación, normalmente los beneficiados vamos a ser las comunidades que vivamos, que habitemos en ese lugar, las ciudades, incluso puede ser hasta el país, pero digamos el impacto está centrado a un lugar geográfico específico, ¿no? Cuando hablamos de una acción de mitigación, pues el beneficio es, o más bien la toma de decisiones es top-down, viene de arriba hacia abajo, y ahí la cosa es que pues el beneficio es para todas y todos, recordemos que el cambio climático es un problema común, es un problema global, y que por ende al nosotros mitigar, reducir nuestras emisiones, estamos haciendo un beneficio global. Entonces es otra de esas interacciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿A qué le damos prioridad? A lo que está dentro, ¿no? Como en la lógica, eh, perdón, en la lógica comunal, en la lógica local, o la lógica de vamos a hacer un beneficio global, ¿no? Carlos, perdona, Sí. ¿podrías poner tu pantalla completa porque podemos ver las otras diapositivas también? No sé si lo puedes Ah, poner ok, en presentación. claro. Ahora Gracias. lo arreglo. A ver, a ver, ponemos. Acá, ahí mejor.
Perfecto, gracias. No hay de qué. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un enfoque integral para atender el cambio climático, pues es necesario identificar estas sinergias entre lo que es mitigar y lo que es adaptar, ¿no? Encontrar una sinergia sí puede llevar a incrementar la costo efectividad de las acciones y hacerlas más atractivas. Por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento, hoy si ustedes lo ven, si ven los números así a nivel internacional, pues fluye muchísimo más el financiamiento hacia la mitigación. Esto es porque les decía, son acciones costo efectivas, son acciones que pueden ser más rentables y que tienen un interés pues para invertir, para inversionistas, para desarrollistas. En cambio, las acciones de mitigación pueden ser acciones, por ejemplo, de fondo perdido, es decir, que tengamos que invertir en adaptarnos a los cambios que produce el cambio climático y en ese sentido la rentabilidad es menor. Por ende, sí hay un mayor interés a nivel internacional de mitigar, por ejemplo. Pero si tratamos de buscar sinergias, podemos reducir ese fondo perdido para hacerlo más bien una inversión que pueda ser rentable en el mediano plazo, por ejemplo. Eh, También existen cosas ahí, ciertas limitantes de cómo tomamos esas acciones, ¿sí? Por ejemplo, la forma en la que pensamos administrativamente, ¿no? Como pensamos como Estado, como sociedad, normalmente tiende a llevarnos a tomar decisiones que le damos un valor, o le damos más valor al presente que al futuro, ¿sí? Entonces, si las acciones son de costo efectivas y son a corto plazo, hay un interés social, hay un interés de la mente racional de decir, bueno, yo prefiero valorar esto ahora que pensar en cuánto puede valer esto en, no sé, 20, 30 años, ¿no? Entonces el ejemplo es, si yo les doy ahora, no sé, $1 millón, o si los ofrezco, pero les doy 1.5 millones de dólares en 10 años, ¿sí? Aunque les esté ofreciendo más dinero en 10 años, el valor presente, ¿sí? De tener ese dinero ahora en liquidez es más, se puede sentir, ¿sí? Es palpable. Por ende, preferimos valorar más ese billón ahora que el 1.5 en el futuro, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en la que tomamos decisiones. Y eso es una de las cosas que tenemos que empezar a planear hacia largo plazo para poder hacer y más bien producir esa sinergia entre esas dos medidas, ¿no? Bueno, algo que también es importante recalcar es que no existe una clara respuesta en si la inversión en la adaptación postergará la necesidad de mitigación. ¿Qué quiere decir eso? Que si la idea es si yo mitigo ahora, ¿no? O más bien si yo me adapto rápidamente a cómo está el cambio climático, ya no va a ser necesario entonces invertir en medidas de reducción de emisiones. Aquí la cosa es que no está comprobado que si hago eso, voy a poder postergar esa necesidad de mitigación. Más bien, la idea sería, si yo mitigo ahora y hago esta mitigación a corto plazo muy rápidamente, entonces el costo de la adaptación será menor. Pero lo que no podemos, digamos, quitar el dedo del renglón es que ya hay un cambio. El cambio climático ya avanzó, ya es una realidad, ya hay un incremento de la temperatura promedio mundial, sí, a nivel global, y por ende tenemos que ya adaptarnos a esas consecuencias del cambio climático. Entonces, la necesidad de adaptación es ahora, ¿sí? Que se va en conjunto con esa necesidad de continuar mitigando para evitar ese futuro incremento de la temperatura. Entonces, si tuviéramos que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo se vería un portafolio así adecuado para atender esa solución? Sería digamos, el safe bet, sería apostarle a las dos acciones, ¿sí? Tenemos que adaptarnos al cambio climático ya existente, pero al mismo tiempo tenemos que mitigar para reducir esas futuras acciones del cambio climático que nos pueden afectar, ¿no? Y aquí, bueno, la cosa es que si no actuamos ahora, el costo será mayor, ¿no? Entonces, los factores que empujan por ambas opciones son similares, ¿sí? Sin embargo, el interés puede ser distinto. Aquí, como ya les había dicho, ¿no? Las acciones de mitigación son más atractivas en el corto plazo y las acciones de mitigación no siempre son, pero pueden ser invenciones que tengan impactos en el largo plazo. Entonces, voy a la siguiente. Muy bien. Digo, espero que vaya a haber una discusión al ratito, por eso estoy yendo un poquito rápido, pero con muchísimo gusto podemos seguir discutiendo cualquiera de estos temas, ¿no? Entonces, ahora trato de bajar esta lógica hacia el contexto en América Latina y el Caribe, ¿sí? ¿Por qué es importante tomar acciones de cambio climático en nuestra región? Pues el punto es que nuestra región, a pesar de que históricamente no es una de las grandes contribuidores al cambio climático, tiene que ver con cómo los países desarrollados o los países desarrollados que hoy existen se desarrollaron, ¿sí? América Latina empieza un desarrollo, digamos,
posterior y por ende no es un representante histórico de las emisiones a nivel global. ¿Sí? Sin embargo, esa condición de cómo se produjo el cambio climático hoy nos hace altamente vulnerables socioeconómicamente, demográficamente e incluso por la forma en la que el clima es parte de nuestras vidas todos los días, pues somos particularmente vulnerables a esos efectos. ¿Sí? Entonces, eso nos presenta en una situación compleja. ¿Por qué? Porque históricamente no somos responsables, pero para evitar ese cambio climático futuro sí tenemos una corresponsabilidad y al mismo tiempo, si no actuamos, los efectos del cambio climático pueden ser mucho más negativos para nosotros que para aquellos que en primer lugar pues son responsables históricamente del cambio climático. Entonces, bueno, pues eso es un poco la lógica de por qué tenemos que actuar ante el cambio climático en América Latina y el Caribe. En 2011, por ejemplo, las emisiones a nivel mundial alcanzaron 45.4 gigatoneladas de CO2 equivalentes y América Latina fue responsable aproximadamente del 9%. ¿Sí? Y para mantener una trayectoria, ahorita más adelante vamos a hablar de esto, de las trayectorias y la brecha de emisiones, América Latina tendría que reducir de 7 gigatoneladas que produce anualmente a 2 gigatoneladas de CO2 equivalente para más o menos estar en línea con, con los acuerdos de París, ¿no? Aquí, como pueden ver, un poco regresando y retomando lo de la diapositiva anterior, la CEPAL pues hace este estudio del impacto del cambio climático en América Latina y dice, bueno, la consecuencia de no actuar ante el cambio climático puede costarnos entre el 1.5 y el 5% del PIB regional al 2050. Hay estimaciones mucho más costosas, esta es la estimación más conservadora, pero digamos, el costo de inacción a largo plazo es mucho más alto que el costo de acción ahora, ¿no? Por eso esta necesidad de buscar esta sinergia entre estas dos medidas. Sin embargo, bueno, hay aquí una complejidad adicional, si se le quiere ver así, que es que frente al cambio climático, pues la región enfrenta además dos retos fundamentales. Uno que tiene que ver con que tenemos que producir o reducir nuestras emisiones, ¿sí? Mientras reducimos las inequidades y las desigualdades sociales, ¿sí? Hay una presente desigualdad en la región que no podemos ignorar y además esa desigualdad es también una forma de vulnerabilidad ante el cambio climático. Sí, porque la gente que tiene menos, que vive en condiciones, en lugares donde habrá una mayor intensidad de fenómenos naturales, será más afectada por ese incremento de la temperatura, ¿no? Y pues tenemos que hacer este proceso de reducción de emisiones, tenemos que hacer esta forma de reducir desigualdades a través de un desarrollo bajo en carbono, ¿sí? Que establece las emisiones de acuerdo a lo requerido en la ciencia y los compromisos internacionales, pero también en la forma en la que consumimos y producimos en la región. Muy bien. Bueno, esa es un poco la justificación de esta presentación. Ahora les quería presentar nada más un ejemplo muy rápido de la región, de cómo, por ejemplo, en el sector energético hemos podido atender esta necesidad de reducir emisiones. Y luego me gustaría nada más platicar un poco sobre los NDCs de América Latina y esto que ya comentaban de cómo cumpliríamos con las necesidades del Acuerdo de París. Entonces me voy un poco rápido. En América Latina, ¿no? El problema energético. La principal fuente de emisiones está en el sector de energía, responsable del 42% de las emisiones totales en toda la región. Y, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de México. Disculpen que use el ejemplo de México, pero como es el que tengo muy claro, se los puedo decir. En México, el sector energético es responsable alrededor de casi el 70% de las emisiones. Es la principal forma de que emitimos las y los mexicanos y tiene que ver con cómo consumimos energía, el sector de transporte y luego viene ya la industria y la propia extracción y uso de petróleo, ¿no? Entonces, en América Latina, pues esta es la principal condición, así es como se ven las emisiones. Y que ha sido pues la forma en la que hemos, digamos, tratado de atender este problema es primero reducir el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Y esto tiene que ver con ampliar las fuentes de energía renovable y la eficiencia energética como una forma de mitigar o, digamos, modificar esas formas de consumo. Este proceso debe ser socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este mapita muestro un poco dónde se han localizado las nuevas adiciones de tecnología, pero la idea es, tenemos muchísimo potencial en la región para atender estas necesidades desde la forma de dónde producimos la energía.
Entonces la cosa es ahora modificar no solamente la producción, de dónde viene esa energía que producimos, sino cómo consumimos esa energía, ¿sí? Y aquí, bueno, pues hay alternativas interesantes, ¿no? Las políticas públicas ofrecen una nueva condición para acelerar esta penetración de energías renovables y pues aquí hay varios instrumentos, tanto de mercado como de gobierno, que se han utilizado para pues incentivar e impulsar ese desarrollo, ¿sí? Es importante recalcar aquí velozmente que no necesariamente creemos que un instrumento sea mejor que otro. Sin embargo, sí creemos que al menos nosotros tenemos esta percepción que al menos es importante tener una base, un comando y un control que se produzca a través del Estado y ya después comenzar a implementar otras medidas de mercado, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. La necesidad de establecer objetivos nacionales en materia de energía renovable, es decir, poner metas claras y definirlas a nivel estatal es fundamental pues para empezar a impulsar esta transición energética, ¿sí? Si proporcionamos esta trayectoria de cómo se va a evolucionar ese mix energético, cómo se va a componer la matriz energética, ¿sí? Podemos indicar o mandar una señal muy clara a todos los desarrolladores hacia dónde queremos ir y cuáles son los objetivos a nivel nacional, ¿no? Entonces es importante recalcar que pues ahora en América Latina 19 a 20 países cuentan con objetivos de energías renovables, o sea, ya es un proceso que se está adecuando constantemente. Otra forma es establecer políticas y leyes de energías renovables, ¿sí? En América Latina hay 10 países que ya tienen leyes o estrategias y 7 cuentan con leyes específicas por tecnología. Por ejemplo, en México, otra vez disculpando por el ejemplo, pero tenemos una ley de transición energética en donde ya nos dice específicamente que a través del uso de energías limpias, bueno, aquí desafortunadamente nuestra definición incluye nuclear y captura y secuestro de carbono, pero a través de esas energías tenemos que generar el 35% de la electricidad al 2024. Entonces ya tenemos una meta clara que nos está impulsando tanto en el sistema de mercado como en la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento de esa meta. Se vuelve un proceso vinculante y eso es muy importante. La otra es generar un acceso al financiamiento. Es decir, tenemos que definir cómo vamos a alcanzar esas metas, qué proyectos vamos a desarrollar y cómo vamos a financiar ese proceso, ¿sí? Hasta ahora hay 14 países que han creado fondos o mecanismos públicos que permiten financiar esos proyectos y, por ejemplo, aquí de nuevo en mi ejemplo mexicano, pues tenemos fondos específicos, tenemos planes estatales, hay un plan de transición energética, un programa especial de transición energética y tenemos una estrategia para atender esos problemas, ¿no? Y subastas, este es uno de las nuevas formas que se han adoptado muy bien. De hecho, América Latina lo ha adoptado como una de las principales formas para atender la transición energética y tiene que ver, pues, como en la generación del mercado eléctrico, cómo vamos subastando estas capacidades y el precios más bajos, el mejor postor, pues va adecuando o va cumpliendo esas necesidades. En el año pasado, México tuvo su segunda subasta y alcanzó un precio así nivelado de puras energías renovables de alrededor de $33 por megawatt hora. Y anteriormente, en el mismo año, Chile también tuvo una subasta en la cual se alcanzaron precios muy bajos, un poquito arriba de los mexicanos, pero digamos, la tendencia es que constantemente vamos logrando precios más bajos y con una mayor rentabilidad de las energías renovables, ¿no? Bueno, Carlos, aquí perdona, te quedan 5 minutos más o menos. perfecto, muchas gracias. Me voy muy rápido aquí. En el caso de éxito, les presentamos el de Uruguay, ¿no? Uruguay, bueno, entre las 14 horas del 14 de septiembre y la 1 del 15 de septiembre del 2016, la demanda eléctrica fue cubierta en su totalidad por energía renovable, ¿no? Entonces ya tiene un 49% eólico, 40% hídrica, 10% de biomasa y 2% de solar fotovoltaica. Es un ejemplo de éxito porque pues ya por primera vez podemos hablar de una composición de un país en América Latina que sea completamente renovable. Todavía tiene una base hídrica importante, pero el desarrollo de las energías renovables pues ha hecho completamente independiente al país y pues lo hace una nueva forma de dar acceso a esa energía, ¿no? Entonces, en 2014 su matriz se compuso en un 74% de hidroeléctricas, 13% de biomasa, y todavía las fuentes fósiles pues tienen un papel, pero cada vez reduciendo esa participación.
Y pues, hablando un poquito, retomando el tema del financiamiento, se invierte normalmente el 3% del Producto Interno Bruto en energías renovables y ha reducido alrededor del 6% de los costos de electricidad a los uruguayos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está cumpliendo con tres metas específicas. Uno, que está mitigando gases de efecto invernadero, ¿no? Está reduciendo su huella y su impacto ambiental. La segunda es que está incentivando el uso de energías renovables, que están, uno, cambiando la forma en la que producimos energía, y dos, y tres, está reduciendo el costo a las y los uruguayos. Por eso está generando, digamos, un beneficio local, social y global, ¿no? Y bueno, ahora regresando un poquito a nuestra realidad en América Latina, es que el problema es que seguimos consumiendo o seguimos demandando muchos combustibles fósiles. Actualmente en la región el 70% de las emisiones vienen de zonas urbanas y además hay una fuerte tendencia a la concentración de grandes centros urbanos con fuertes externalidades negativas. Esto quiere decir que la forma en la que crecemos, la forma en la que diseñamos la ciudad es muy desorganizado. Y es una ciudad que está hecha y construida para el uso, por ejemplo, del auto privado. En México es de esta forma, que construimos ciudades dispersas, cada vez más el centro y la periferia se hacen más distantes y constantemente producimos infraestructura que beneficia, por ejemplo, al autotransporte, ¿no? Con autotransporte me refiero al automóvil, al coche privado, ¿no? Entonces, en este ejemplo de la cuestión de las ciudades, pues, ¿cómo tendríamos que atenderlo? Sería otra vez de esta dependencia de los combustibles fósiles, cambiando los modos en los que nos movemos, ¿no? Vamos a generar una ciudad en donde garanticemos un derecho a la ciudad de todas y todos. Recordemos que este derecho es un derecho común, no es un derecho individual como estamos acostumbrados. Por ende, tiene que ver con cómo le damos acceso, cómo producimos una justicia, una equidad entre las personas que habitan dentro de la ciudad. ¿Sí? Son derechos universales, pero al mismo tiempo que produzcan, ¿sí? O más bien reduzcan esta producción que hacemos en el crecimiento urbano. Entonces, quiere decir, si generamos ciudades cada vez más densas, compactas, con usos de suelos mixtos, aseguramos vivienda accesible, social, empezamos a hacer procesos que reduzcan la gentrificación y promuevan una nueva densificación por comunidades, ¿no? Por delegaciones, por municipios, etcétera, podemos desarrollar nuevas formas de organizarnos democráticamente, de generar áreas verdes, de una socialización y recreación, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, de empoderar a las comunidades en su forma de toma de decisiones. Entonces, esto es un ejemplo, pues, todavía un poco complejo de aterrizar en la realidad, pero hay ejemplos muy claves que podríamos repasar, ¿no? Y pues un tema aquí importante sería pues no ceder el espacio público al auto privado, vamos a pensar en las necesidades sociales, en las necesidades comunales de la sociedad y que prevalezca un avance de la movilidad pues no motorizada, ¿no? La ciclista, la peatonal, el transporte público eficiente, ¿no? Y al mismo tiempo la idea sería integrar esas formas de transporte, ¿no? Y ya aquí voy a cerrar, simplemente hablar un poquito de los retos, los NDCs, que ya habían platicado en la otra sesión, y cómo es el contexto en América Latina. Entonces, como les dije anteriormente, ahorita hay una brecha importante de emisiones. Este es el reporte de la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se publicó el año pasado, y básicamente nos dice que para cumplir las metas del Acuerdo de París todavía estamos muy lejos, ¿sí? Si queremos cumplir la meta de los 2 grados, estamos todavía con una diferencia entre 12 y 14 gigatoneladas. Y si queremos cumplir la meta de los 2 grados, estos al 2030 con una trayectoria del 2050, tendremos que reducir entre 15 y 17 gigatoneladas anualmente, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, tendríamos que reducir, México emite como 600, 700 megatoneladas, tendríamos que reducir casi, para que se den una idea, como 17 Méxicos para cumplir la meta de los 2 grados y alrededor de 20 para cumplir la meta del 1.5, ¿no? Entonces todavía, digamos, esta brecha es muy grande, pero bueno, esto es a nivel global, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué le toca a cada quien? ¿No? ¿Cómo definimos qué le toca a América Latina? ¿No? Entonces ya les dije que hay una corresponsabilidad histórica, pero también hay una responsabilidad presente hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las metas que hemos presentado como países en América Latina, pues todavía son insuficientes. Esta es la nueva forma de medición que tiene el Climate Action Tracker. Les recomiendo que se metan a la página, así es la página Carbon Action Tracker, y pueden ver que pues los países que aparecen aquí de América Latina pues todavía aparecen
como insuficientes. Lo que hemos presentado como acciones de mitigación todavía son muy pocas. Entonces, si ven en un mundo donde vamos a generar más de 4 grados centígrados a finales de siglo, pues tenemos así el ejemplo de Chile, que se presenta ahí todavía con una meta un poco insuficiente. Después tenemos el caso de Argentina, que todavía ya hay una menor reducción de 4, pero todavía es, digamos, insuficiente. En el mundo del el incremento de 3 grados, ahí está Brasil, está México, ¿no? Bueno, están también otros países como Perú, y ya en donde todavía ya se vuelve un poco compatible está Costa Rica, ¿no? Pero aún así, todavía hay un gran espacio, ¿sí? O digamos, no hay ningún país, más que Marruecos en este caso, pero que esté al menos puesto en la trayectoria del 1.5 del Acuerdo de París. Entonces, todavía las acciones que estamos tomando son insuficientes y tenemos que pensar en esta corresponsabilidad del presente hacia el futuro. Aquí ya no me voy a detener, esta es un poco la meta de México, pero nada más quería mostrarles este ejemplo para que vean cómo se ve un poco en la trayectoria actual. México es ahorita, si ustedes ven, la trayectoria es la línea punteada roja, ahí aparece trayectoria actual, y pues como ven es insuficiente. Todavía estamos por encima del, digamos, el recuadro amarillo del lado derecho, en donde dice compatible con los 2 grados, es decir, tendríamos que generar una meta, ¿sí? En el largo plazo que esté dentro de ese espacio. Ahorita estamos en el límite justo entre el insuficiente y el compatible con los 2 grados. Sin embargo, pues México, junto con otros países, se comprometió en esta coalición por el 1.5 durante la COP21 en París, por ende tendríamos una obligación, una corresponsabilidad, ¿sí? Aunque el Acuerdo de París no obliga a nadie, ¿sí? Esa corresponsabilidad, esa forma voluntaria de aceptar esta meta, pues nos genera una corresponsabilidad con el resto del mundo y por ende nuestras acciones tendrían que asumirse a ese 1.5, es decir, en el recuadro verde del lado derecho. Y pues ya, por último, entonces les dejo aquí unas reflexiones de toda esta presentación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para pues, atender esos retos de los NDCs en el contexto de América Latina y el Caribe? Tendríamos que tener primero una claridad metodológica y técnica de la contabilidad del NDC. Es decir, ¿qué está detrás de ese NDC? Y aquí es donde se puede retomar un poco de la presentación del comienzo. Es decir, cómo priorizamos la mitigación o la adaptación, cómo buscamos una sinergia entre ambas acciones y cómo le damos un valor en el presente al futuro, ¿sí? Eso es sumamente importante, es un punto clave. Y creo que cuando hablamos de América Latina, como es una región que no tiene esta corresponsabilidad histórica, es importante pensar en cómo le damos esa corresponsabilidad al futuro. La siguiente sería diseñar estrategias de implementación efectivas que incluyen portafolios de acciones de mitigación y adaptación. Ahí lo que quería decir es hay que buscar esas sinergias entre ambas cosas. Tenemos que adaptarnos al cambio climático que ya existe, pero tenemos que reducir el cambio climático del futuro. Tenemos que asegurar un flujo de financiamiento climático que se utilice de forma racional y eficiente. Es decir, aquí un poco, creo que la lista de los 8 puntos de la presentación de WWF y de la de Hernán son clave porque tenemos que identificar qué acciones son más costo efectivas y qué acciones pueden generar un beneficio en el mediano, largo y corto plazo, ¿no? Pero siempre pensando que al final de siglo tenemos que mantenernos por debajo de esos 2 grados con miras a ese 1.5, ¿no? Y bueno, buscar sinergias entre mitigación y adaptación, que creo que ya lo dije. Y aquí es importante decir que no podemos desasociar el cambio climático y el desarrollo de bajo carbono con la inclusión social y la reducción de desigualdades en América Latina. Entonces, si vamos a mitigar, si vamos a adaptarnos, perdón, tenemos que hacerlo buscando siempre reducir esas inequidades que son fuente de nuestra vulnerabilidad climática. Y ya por último, es necesario pensar en el desarrollo de estas acciones de mitigación y adaptación con una visión a largo plazo, ¿no? Hay que distribuir esos beneficios y siempre pensando en presente y futuro. Creo que eso ya lo dejé claro. Y pues eso es todo. Les agradezco mucho. Espero que tengan muchas preguntas para que podamos tener una buena discusión ahora y pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Han llegado varias preguntas, de hecho. Mientras tanto, las estamos ordenando. Quisiera plantearte una por ahora para luego darle espacio a Andrea y ya luego al final de la presentación de Andrea haríamos todas las preguntas para empezar la discusión, ¿no? Pero quizás Perfecto. para partir, Carlos, llega una pregunta de una participante.
El Acuerdo de París define objetivos específicos en mitigación que deben ser a su vez los lineamientos para los NDC de cada país. Eh, ok, lo que hace el Acuerdo de París es poner una meta de reducción global, ¿no? Entonces ellos dicen, el objetivo es llegar a esta meta de reducir las emisiones, perdón, reducir la temperatura global a 2 grados centígrados con miras a que esa reducción llegue a 1.5 grados centígrados. Entonces no pone una meta específica ni dice específicamente cuánto tenemos que reducir para llegar a, ese proceso, a esa meta, ¿no? Pero lo que dice es, a través de las modelaciones que ya tenemos, a través de cómo se ve esa visión en el futuro, cómo se ven esos 2 grados centígrados, ese 1.5, nosotros, o bueno, digamos, varias instituciones, por ejemplo, les recomiendo mucho que lean este Emission Gap Report del PNUMA, porque lo que hace es tratar de proyectar cuánto tendríamos que reducir a nivel global. Entonces, no se asigna una responsabilidad específica por país, pero sí nos da a entender que pues para atender esa visión, para cumplir esas metas, sí tendríamos que, digamos, hacer más ambiciosos nuestros NDCs, ¿no? Entonces podemos medir un poco cómo nos tocaría y cómo se vería eso, pero algo que sí les trataría de decir o de refrescar un poco la memoria aquí es que es una corresponsabilidad, no es una obligación. Entonces, cada país tiene que asumir una meta lo suficientemente ambiciosa para que pueda contribuir a ese fin, ¿sí? Entonces es una cosa voluntaria, es algo un poco complejo como entender así en nivel de obligación, de derecho, ¿sí? Pero al ser una meta voluntaria, al ser una corresponsabilidad, al ser un problema común, el problema se vuelve de todas y todos. Por ende, esa contribución de llegar a esos 2 grados, a ese 1.5, tiene que verse reflejado en esa buena voluntad, en ese deseo de preservar el valor del futuro, ¿sí? No sé si eso atiende un poquito la pregunta.